Bienvenidos a Conversaciones sin Maquillaje, un espacio para cuestionarnos, observarnos y recordar que nadie tiene la vida resuelta. Este no es un espacio para darte las mejores respuestas, pero sí es un espacio para hacernos mejores preguntas. Toma asiento que la conversación inicia. Hoy en el episodio 9 abrimos la silla para hablar de adolescencia. Hay etapas en la vida en la que todo el mundo puede recordar, pero la más incomprendida de todas es la adolescencia. Y quizá desde afuera puede ser un acto de rebeldía esa etapa, pero por dentro es un estado de extrema fragilidad. Cuando viví esa etapa de la adolescencia, no todo fueron problemas. Fui una niña muy curiosa y muy divertida. Y como toda buena pisciana tenía un mundo aparte de lo que estaba pasando en la realidad. Pero sí metí a mi mamá en muchas controversias y sí batalló poquito conmigo porque era muy preguntona y a veces muy inoportuna, digamos, a la hora de preguntar cositas. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que mis hermanas les dio por hacer un diario. Y lo traigo a colación porque pues nunca se me olvidó. Y ya cuando estoy más adulta sé por qué. Total que mis hermanas tenían un diario, ¿no? Yo soy la de en medio de mis hermanas que vivimos en México. Entonces, bueno, y ya sumando a las otras dos, también soy la de en medio. Entonces imagínense. Entonces yo vi que mi hermana mayor empezó a escribir un diario. Pero también vi que mi mamá se lo cachó. Y también vi cómo le fue después. Entonces, también vi cómo mi hermana menor empezó a escribir un diario. Y también vi que mi mamá la cachó. Y también vi lo que pasó después. Entonces, ¿qué hice yo? Escribía y quemaba. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la adolescencia es tan complicada para el que la está viviendo, que también a veces aprendemos a escondernos. Y escondemos muy bien. Esa es una, ¿no? Y luego otra parte de mi adolescencia, yo creo que desde la preadolescencia, yo soy queretana, plebes. Nací y crecí en Querétaro hasta los 25. Entonces, pues de los 25 me casé y me vine a vivir a Culiacán. Y desde entonces vivo en Culiacán. La entradita a la adolescencia, en donde yo vivo hay un parque de alcanfor. Hay un bosque de alcanfor. Y ese bosque lo hicieron parque. Entonces ahí me la pasaba todas las tardes. No, mi mamá tenía el número de Chavita. Chavita es el guardián del parque y de nosotros también. Y la verdad es que hasta tareas hacía ahí en el parque de los alcanfores. Y ayudábamos a Chavita a recoger la basura. Eran puras hojas, en realidad no había tanta basura. Ay, fue una etapa preciosa, muy preciosa de mi vida. Y luego mis amigas de la infancia, que son una familia que amo y adoro, y no las voy a mencionar porque no sé si tengo permiso, no he hablado con ellas para saber si puedo nombrarlas, pero las amo y las adoro. Como de mi familia, ellas también me enseñaron a transitar esta etapa no tan solita, porque no solamente es lo que vives adentro de tu casa, sino lo que pasa en el exterior. A esa edad no buscamos tener la razón, pero sí buscamos pertenencia. Entonces yo con ellas me sentí que pertenecía también y las amo y las adoro. Y no todos los adolescentes con los que yo me crucé en mi historia eran niños, como ya saben, en su mayoría niños, hombres. Eran irreverentes, impulsivos, groseros. Conviví con adolescentes que incluso me cuidaron como adultos, porque muchos de mis amigos, ya estaban experimentando otras cosas, ya se habían iniciado en tomar, en sustancias, en algunos químicos y cosas que no eran buenas para mí. Y ellos, como un gran acto de amor, así lo veo yo, me dijeron: tú no, vete. Y hoy
siento que me protegieron un montón, aunque no sabían que lo estaban haciendo, y yo lo voy a agradecer toda mi vida. Viví una etapa llena de descubrimientos, de amistades, aventuras. Haz de cuenta que en el Parque de los Alcanfores lo divide, es un bosque, ¿no? Y lo divide un tren, unas vías del tren. Antes ahí estaban las casas de las personas que trabajaban para ferrocarriles. Entonces, pues pasaba el tren. No, hombre, compa, las anécdotas encima de los trenes, oigan, no, hombre. Y luego había un lugar donde había unas albercas. Ay, era hermosísimo. Eso viene desde la infancia hasta la adolescencia, un poquito más, porque no sé por qué lo cerraron. Pero éramos todos los escuincles nadando. No, y era preciosísimo. Amaba ir creo que se llamaba La Concordia, se llamaba La Concordia. No, hombre. ¿Qué? Ay, no, padrísimo, hermosísimo. Lo que aprendí de mi adolescencia es que como no sabemos expresar lo que nos pasa, no sabemos ponerle un nombre. Y luego nuestros adultos o las personas que nos cuidan, nuestros cuidadores, nuestros papás, en un acto de buena fe, les confiamos lo poco que sabemos expresar y a cambio recibimos castigos. Entonces, pues yo me guardé muchas cosas, ¿verdad? Para no ser castigada por el látigo de mi mamá. Aunque sí me castigaba para toda la vida. Pero nos hacemos expertos en ocultar cosas. Y muchas de esas cosas pueden ser muy peligrosas. Y luego, otra cosa de mi adolescencia, ya un poquito más grandecita, es que mi mamá trabajaba en el penal. Y a los años, muchos años, la cambiaron al consejo para menores infractores. Entonces yo no sé cómo mi mamá conseguía los permisos para poder estar con ella, por ejemplo, los sábados o los domingos en el penal. Y entonces ahí pues también se te abre un poquito más la mente de lo que te puede pasar si no piensas antes. Porque el adolescente se pone en peligro porque no conoce el miedo. Pero eso no es algo que quiera hacer. Es algo que está pasando en su cerebro, que es neurobiológico, que todavía no termina de construirse. Entonces, por eso hacemos cosas en donde podemos correr muchísimo peligro y que aparte ocultamos por miedo a lo que las ocultamos no por miedo, sino porque ya sabemos que viene el castigo y el castigo no nos gusta. Y no porque seamos irreverentes al castigo, sino porque no lo sabemos expresar. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa? Hace poco vi un video, una información que me fascinó y la voy a retomar para explicar qué es lo que ocurre o para hacernos mejores preguntas después de esto. Imagina que la adolescencia es una langosta. Cuando se rompe su primer caparazón de la langosta, va y se esconde entre las piedras. Espera en silencio, mientras produce otro caparazón. Ese caparazón que se cayó es el de la primera infancia. Pero el de la adultez no llega todavía, porque todavía no se construye. En ese intervalo tan vulnerable está la adolescencia. Y cualquier cosa que pasa ahí también te marca para siempre. Voy a retomar un poquito sobre el episodio del origen. Ya ven que construimos un personaje después de los 3 años. Ese personaje, plebes, que está en construcción, cuando entra la adolescencia, se cae porque ya no le queda la primera infancia. Entonces, para pertenecer, construimos otro. Cualquier cosa que pasa ahí marca para siempre. Y por eso muchas veces le decimos a los muchachos, cuando les ocurre algo que no saben cómo expresarlo, nosotros como adultos decimos, qué exagerado, ay, por eso lloras, no le hagas de pedo. Para nosotros es X. Y eso que ya pasamos por ahí, pero se nos olvida lo que se siente. Para ellos es enorme.
Para ellos es el fin del mundo. Para ellos es que cómo es posible que me salió un grano y luego es 50. Para ellos es lo peor que les puede pasar en el mundo porque no saben cómo expresar eso que están sintiendo. Y generalmente no pedimos ayuda. Cuando estamos en esa etapa no sabemos cómo pedir ayuda. ¿Por qué? Pues porque el entorno no nos ayuda, oigan. Tenemos unos adultos bastante soberbios que creen que porque ya están grandes se las saben de todas, y me incluyo. Entonces ellos no, en lugar de abrir una puerta para el diálogo y para la confianza, se la tienen que ganar. No, pues es que no saben expresar lo que sienten y nosotros lo vemos, o sea, ellos no saben expresar lo que sienten, lo que están viviendo, y nosotros lo vemos como rebeldía, como pinche plebe repugnante, como pinche plebe enojón, como pinche plebe callado, y pues cada vez más lejos de ellos. Y luego después nos preguntamos, ¿qué pasó con mi niño? ¿Por qué ya no me cuenta nada? ¿Qué fue lo que hice mal? Pues alejarlo, eso es lo que hacemos. Viven solos ese proceso. La soberbia de ser grandes, porque muchos adultos así somos. Y pues por eso abro la silla, ¿verdad? Para hablar del tema y a ver qué nos mueve y recordar que nosotros también vivimos eso por primera vez. Castigamos sin escuchar antes el contexto completo. Hubo un tema en la escuela de mi hijo donde hicieron un Instagram. Fue después de un 8M. Y no, hombre, un quemadero de profes, gente y así, pues, ¿no? Y pues sí, había palabras antisonantes y habría un pinche majaderío cañoncísimo. Pero muchas mamás muy ofendidas, oigan. Y que me voy a madrear al plebe si mi plebe dice esto. Y que, ¿cómo es posible que se expresen de esa forma? Y que no sé qué. Y yo más bien pienso en la curiosidad, ¿no? O sea, si alguien se expresa tan de esa forma, con tanto coraje, ¿qué está sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que lo voy a castigar sin saber antes qué? Claro que a muchas mamás no les caigo bien, ¿verdad? Pero, pues, ni modo. Ya saben que a mí me encanta incomodar. Entonces, pues la pregunta más bien sería esa, ¿no? No porque yo sea la más chingona, sino porque soy curiosa y a mí sí me interesa saber qué hay detrás de ese coraje. Y no porque mis hijos hayan publicado algo o no, sino es interés común, oigan. Así como yo cuido a un niño que viene a jugar aquí afuera en la calle con mis hijos, con mi hijo, lo cuido como si fuera mío. O sea, ¿por qué no me va a interesar? Y no como chismosa, sino como curiosidad para yo después poder aportar algo, si es que se necesita, y si no, por lo menos aprendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Es muy fácil para nosotros los adultos juzgar, porque nosotros pensamos que así actúan porque nosotros ya lo hicimos. Pero ¿a cuántos de nosotros nos hubiera gustado que nos escucharan antes? Por ejemplo, yo en muchísimas ocasiones le preguntaba a mi mami, fíjate que a una amiga le está pasando esto y aquello. ¿Tú qué le dirías? Y pues en realidad yo estaba pidiendo un consejo. Pero como no me iban a castigar a mí por decir algo, o no lo iban a malinterpretar si yo lo estaba preguntando. Claro que mi mamá no es estúpida, ella sabía, por supuesto. Y siempre fue muy amorosa y siempre me contestó, que después me ponía unas chingas también. No crean que todo fue miel y azúcar. También me ponía unas chingas. O por ejemplo, también se da mucho en las escuelas que te están dando alguna razón de tu hijo y muchos maestros esperan que tú ridiculices a tu hijo porque el adulto te está diciendo, te está dando un reporte. Como, ¿por qué voy a hacer eso con mi adolescente? O sea, primero voy a escuchar a ver qué es lo que me tiene que decir. Entonces después ya te firmo o no te firmo. Y punto, se acabó, no hay más explicación. Y porque muchísimas veces esas cosas que pasan en la escuela casi siempre es porque alguien le puso una pinche piedrita en el zapato. No voy a negar que hay niños que sí, pues sí, tienen conductas pues más violentas, ¿verdad?
y tampoco voy a negar que hay respuestas a esas conductas violentas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí el tema de la escuela pues está complicado, pero si algo podemos observar diferente a partir de hoy, pues es el contexto, ¿no? Darle la oportunidad a tu adolescente o a la adolescente que tenemos enfrente de decir, a ver, cuéntame tu historia, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿De dónde vino? A lo mejor no sabe decir qué sintió, pero sabe decir que lo motivó y entonces ya podemos aclarar ahí el tema de las cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si antes de reaccionar tuviéramos un poquito, muchito de curiosidad? Porque las conductas cuentan historias. Yo tengo 2 adolescentes y amo ser mamá de 2 adolescentes. Porque ellos muchas veces no necesitan que yo les resuelva todo. Ni siquiera necesitan que resuelva lo que sienten. Necesitan tener un espacio seguro para sentirlo. Y yo soy ese espacio seguro. La adolescencia no es una etapa para controlar, sí para disciplinar y sí para acompañar. Porque detrás de las conductas del me vale madre, del no quiero hacerlo, del tengo mucho sueño, del no me importa hacer todas las actividades, no me importa tener tareas pendientes, hay una personita descubriendo quién es. Y hay algo que no deberíamos de olvidar, pero que con frecuencia lo hacemos. Y es que su cuerpo también está cambiando. Entonces, yo, por ejemplo, con Isabela, pues es mucho más fácil poder identificar y platicarlo con ella con más naturalidad, qué es lo que ocurre no solamente con sus emociones, no solamente con la parte química de su cerebro y de su cuerpo, y porque soy mujer. Entonces todos los cambios físicos puedo muy fácilmente explicarlo. Y ha habido dudas que se nos generan justo por la pertenencia, ¿no? De unos que otros, unos cuerpos diferentes a los tuyos. Entonces vienen diferentes dudas y entonces ya busco y me documento un poquito mejor, porque igual no es lo mismo lo que yo viví a los 15 que lo que ella está viviendo a los 15 o a los 16 o a los 17, ¿no? Entonces la charla es diferente. Pero por ejemplo, algo que a mí me ha tocado aprender y que me encanta curiosear y me encanta es el tema de la adolescencia masculina. Y es que es normal, es humana. Y la adolescencia masculina también ocurre en su piel, también ocurre con sus hormonas y también ocurre en la forma en la que ellos se ven en el espejo. Y no tienen que entenderlo solos, no tienen que ser autodidactos para saber qué está pasando con su cuerpo. ¿Por qué de pronto empiezan a oler sus axilas? ¿Qué está pasando ahí? Yo lo vivo pues bastante seguido. Acompañar a un adolescente es también tener conversaciones incómodas, conversaciones que nos mueven el tapete tantito porque hacen preguntas muy poderosas. Yo como mamá me recuerdo cada momento que puedo que ellos están viviendo esto por primera vez. Y está padrísimo poderlos acompañar en ese proceso y que sepan que sus cambios físicos, hormonales y emocionales son normales. Y es parte de vivir la experiencia aquí. Hablando del ejemplo de la langosta. Esa es la segunda crisis existencial. Ese periodo es una crisis existencial porque ellos no saben quiénes son. Es una etapa preciosa en la que se puede acompañar y no tienen que hacerlo solos. El mejor aliado en esta época es saber cerrar la boca, porque las personas no sabemos escuchar. Te están diciendo algo y ya quieres contestar, o sea, ya quieres que termine para que tú le digas lo pendejo que es o lo buenazo que es. Y no dejamos que la gente termine de hablar, oigan. Como estamos tan acostumbrados a darle scroll a todo, a conseguir todo rápido, que ya cuando nos toca escuchar a alguien, ya queremos contestar. Y queremos contestar
para corregir, no para entender. Y en este espacio tan vulnerable hay que escuchar para entender, no para estar chingando. Es la verdad, ¿eh? Aquí no voy a decirte, oh, no, o sea, hay que dejar un poquito la soberbia de un lado y también nosotros aprender. Como mamá de adolescentes, cuando pasa algo, no corro a resolver todo. Primero veo el contexto, lo que pasa, lo que ellos tienen que decirme, porque si yo reacciono a la conducta, ya no estoy viendo a la persona. Y a mí me interesa la persona. Si yo escucho la emoción, ya estoy viendo a la persona. ¿Me explico cómo? Entonces me mantengo curiosa y escucho para entender, no para opinar. Y ya cuando ellos me piden la opinión, a veces es pertinente dar la opinión y a veces no. Me espero a que se enfríe poquito, depende de los calores de la plática, y trato de esperarme poquito y después retomo. Oye, el otro día me contaste algo, tengo una opinión sobre esto. Si es algo urgente en donde yo tengo que intervenir, lo hago. Pero tranquila, calmada, ¿qué ondas? Y ya platicamos sobre el tema y lo resolvemos juntos. Y cuando he querido tener el impulso de querer corregir o algo, me pregunto, ¿qué quiere decirme con eso? ¿Qué motiva? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué quiere decirme en realidad? No suponer que quiere decirme eso, no. ¿Qué es lo que realmente quiere transmitirme? Así que por eso el silencio pues ha sido mi mejor aliado. Oigan, la adolescencia es un intervalo de tiempo precioso. Es la oportunidad para que ellos construyan una adultez con más amor. La adolescencia es la etapa en la del todo lo externo les importa. Todo. Para lo que a nosotros, en mi caso, por ejemplo, que yo tengo 46, hay N cantidad de millones de cosas que me valen madre. A ellos les importa todo. Pero les importa cómo se les ve el cabello de este lado, pero que la oreja, pero que entonces empieza a cambiar el cuerpo. Oigan, en la adolescencia el cuerpo crece desigual. O sea, a veces primero crece la nariz y luego la cara. Es en serio. Es la etapa en la que aparecen changuitos. Y no los estoy comparando mala onda. Es que es biológico. Primero crece una cosa, luego crece otra cosa y luego ya se va armonizando todo. Y pues obviamente que ellos se ven en el espejo y dicen, ¿y esta rareza de qué se trata? Es que ni siquiera es que su cuerpo, el cuerpo que están habitando cambia todos los días, oigan. Así como los bebés cuando nacen cada 11 días hacen algo diferente, que sorprende. El cuerpo de los adolescentes también. Yo, por ejemplo, mi cuerpo cambió antes de tiempo. Y eso que yo tuve periodo menstrual tardío, que le llaman, porque a mí me bajó hasta los 15. Pero yo muy chiquita experimenté algo que no se debe de experimentar, que fue un abuso por parte, no voy a decir más, pero el cuerpo cambia. Y les voy a decir por qué. Ante ese trauma y algo pasa en el cerebro bioquímicamente que hace que el cuerpo te defienda. Entonces, ¿qué ocurre? Pues te haces un niño bien grandote. Entonces, lo gacho de mi adolescencia fue eso. O sea, me bulleaban porque estaba gordita. Ay, es que si estuviera más flaquita, estuviera bien bonita. Pinches culeros, güey, me rechazaban y todo. O me decían, ay, la de los ojos de gargajo. Asco, groseros, ya quisieran tener los ojos como yo. Y a esta edad, más cabrones. Ya me los imagino gordos y calvos para que se les quite. Pero esas cosas afectan un montón, oigan. Que te estén comparando con que, ay, ¿qué le pasó? Tu hija está bien bonita, pero está bien gordita. Pues sí, culeros, mi cuerpo se estaba defendiendo de un abuso sexual.
me estaba protegiendo y yo no sabía cómo decirlo. Por el amor de Dios, oigan, cálmense con su boquita. La verdad que luego muchos adultos somos más intolerantes y somos tan poco pacientes y tan poco empáticos que criticamos a los niños y a los adolescentes como si fuéramos pinches varitas de nardo o qué, como si tuviéramos todo resuelto. Por eso yo siempre recomiendo ir a terapia, oigan. Los adultos son los que tenemos que ir a terapia. Los niños no tienen por qué cargar los problemas del coco de los adultos. Resuélvanse, por favor, porque esto provoca muchísimas cosas que después uno tiene que andar arreglando. Entonces, pues el cuerpo cambia, oigan. Y a veces cambia no necesariamente por un trauma. En mi caso fue así. Después pude atender esa situación y entonces mi cuerpo dejó de defenderse, ¿me explico? Y otras cosas también, pero que sí, la relación que tienen con su mamá implica en cómo la relación que tenemos con la comida, y eso también afecta. Te inicia en la adolescencia. La competencia entre otras niñas, la insuficiencia, el autoestima tan baja, pero es que los papás tampoco buscamos herramientas para cuidar el autoestima de nuestros niños, porque todos creemos que el autoestima de un niño, de un adolescente, es aquel que está calladito, que está, que es un poco introvertido, que es un poco tímido, y no. El autoestima baja también se ve en una persona extrovertida y en una persona divertida. Oigan, se los digo por experiencia, que mi amor. Así es que hay que cuidar a nuestros adolescentes, oigan, porque merece la pena que ellos lo vivan con mucho amor y con mucho respeto. Sobre todo porque nosotros ya pasamos por ahí. No tenemos el manual para ser los papás perfectos en el caso de que ya lo seamos. Y no tienes que ser papá. Si ya tienes más de 25, ya pasaste por la adolescencia, ya puedes saber cómo tratar a un adolescente. Lo tenemos muy satanizado, oigan, y no es así. Es una edad crucial para que esos adolescentes que se conviertan en adultos tengan una conciencia preciosa de quiénes son, de cómo se vive esta etapa cuando la nombramos como se llama y buscamos que ellos se acerquen a nosotros y que seamos una figura segura para ellos. Y muchísimas cosas que ellos tienen que entender solos y no tendría por qué ser así. Entonces, cuando veamos un adolescente que es dentro de nuestro círculo y que no hay que fijarnos solamente en la conducta, oigan, hay que ver qué hay en esa emoción que hace a la persona. Y que disfruten a sus adolescentes, que los gocen y que ojalá que a partir de hoy podamos verlos distinto y no decir la horrible etapa de la adolescencia. Es una etapa preciosa, oigan, hay que cuidarla. Y se ven tan preciosos cómo va cambiando su cuerpecito y su vocecita y incluso hagan memoria ustedes. ¿Recuerdan cómo tenían la voz cuando eran niños y cómo cambió su voz? A las mujeres también nos cambia la voz. Y luego en etapa de casi tercero de secundaria y principios de prepa, ¡ay, qué maravilla, oigan! Es una etapa que cuando nosotros aprendemos a callar, hacemos cosas con las que después nos pesa para toda la vida. Y el rumbo de nuestras vidas cambia. Y cambia porque no sabemos cómo expresar lo que estamos sintiendo, pero tampoco tenemos un lugar seguro en donde expresarlo. Y pues ahí les dejo esa información de este súper tema que a mí, como lo estoy viviendo todos los días, pues me tiene muy, muy ocupada, oigan. Porque yo a veces me pregunto por qué les dará tanto sueño y me puse a averiguar. Pues porque está creciendo su cerebro, oigan. No es que sean huevones o que sean baquetones, necesitan dormir. Necesitan sus siestas, oigan. No los queramos traer en friega todo el tiempo, hay que darles su espacio para descansar, porque luego cuando sean adultos van a sentir culpas. Ven, todo está conectado, camaradas.
Y pues no me queda nada más que agradecer. Muchísimas gracias por acompañarme en una conversación más. Y muchísimas gracias por el favor de su atención. Si algo de esto te hizo reflexionar, cuestionarte o verte con más amor, entonces esta charla cumplió su propósito. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Conversaciones sin Maquillaje con la Vinquier. Chao, bye.